Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alma Vera, mucho gusto. Soy especialista en innovación con datos abiertos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Sean todos muy bienvenidos a nuestra cuarta sesión de esta capacitación tan importante. Y quiero comentarles rápidamente que este programa de capacitación es gracias a nuestro concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos para entidades públicas. Las inscripciones siguen abiertas. Recuerden que tienen hasta el 27 de julio para culminar esta primera etapa. Y en la segunda etapa, que es el uso de estos datos abiertos, ciudadanos, ciudadanía, por favor, estén atentos para que puedan participar de nuestra Datatón, que va a ser en agosto. Y recordemos un poco sobre el ciclo del valor de los datos gubernamentales, es decir, de los datos abiertos. Son 4 pasos importantes desde la recolección, el almacenamiento. Recordemos la parte del compartir, de publicar, es decir, de la disponibilización de estos datasets que se hacen en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. ¿Quiénes lo hacen? Las entidades públicas cuelgan sus datasets en datosabiertos.gov.p para que en el cuarto paso, en el número paso, los ciudadanos todos puedan descargar estos datasets de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y puedan utilizarlos y crear diseño de políticas públicas, nuevos servicios, nuevos emprendimientos. Y este es el corazón del diseño de nuestro programa de capacitación. Tenemos el foco en estas dos partes, va la parte de la disponibilización de estos datos y el uso de estos datos abiertos y de manera general. Y hoy día vamos a tener uno de estos temas generales, ¿no? Que es la importancia del gobierno de datos, que nos lo va a dar a conocer, nos lo va a compartir Oracle con Pablo Sierra, nuestro invitado de hoy. Y recuerden que ya se encuentra en nuestro canal de YouTube, @gov.pe, pueden encontrar nuestra sesión número 1 y nuestra sesión número 2. Hay un tema muy, muy importante y la verdad es que estoy súper emocionada, súper contenta por esta gran noticia para el Perú. Es un momento muy importante para el país porque se ha aprobado hoy día la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en el Perú. Y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es el ente rector de la transformación digital del país y también de esta promoción del uso de la inteligencia artificial en el Perú. ¿Qué significa esto? Muchos pensarán de que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital dirige la transformación digital en las entidades públicas. No, no solo es para las entidades públicas, es para las entidades públicas, las entidades privadas, la academia y para la ciudadanía en general. Es decir, lidera la transformación digital del país, del Perú. Y ahora, con esta nueva ley, también va a ser el promotor y el ente rector, la autoridad nacional, para la promoción del uso de la inteligencia artificial en el Perú. Y para contar con buenos análisis y con un buen uso de esta inteligencia artificial, es imprescindible tener un buen gobierno de datos. A veces la palabra gobierno de datos nos dice, bueno, estamos hablando del Estado peruano. No, gobierno de datos es un tema un poco técnico, es un tema técnico, que lo es para empresas privadas y entidades públicas, ¿no? Y es un proceso muy, muy importante, ¿no? Y es muy relevante. Y no importa de qué industria vengas, pero es importante que se entienda este concepto de la importancia del gobierno de datos. Yo les pongo un ejemplo. Para hacer un buen jugo de frutas eh, necesitamos las frutas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es eso, ¿no? El jugo de frutas. Las frutas vendrían a ser los datos. Y para tener buenos datos, necesitamos tener un buen gobierno de datos. Entonces sería pues todo el tema si esta fruta es orgánica,
esta fruta de repente no es orgánica, pero no está con pesticidas ni nada de esas cosas, en dónde se sembró, la calidad del agua. Entonces, todo eso es gobierno de datos. Y ahora quiero dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, nuestro invitado de Oracle, Pablo Sierra, quien nos va a contar la importancia del gobierno de datos. Pablo es ingeniero electricista, tiene un posgrado en Big Data y Machine Learning, especialización en ingeniería de software. También es arquitecto cloud certificado con experiencia en Analytics, Data Warehouse e inteligencia artificial para diseñar, implementar y gestionar proyectos de datos para crear valor con diferentes organizaciones del sector público en Latinoamérica. También es especialista en Deep Learning aplicado al sector de la salud, mentor del curso de inteligencia artificial para una especialización de medicina en Deep Learning ahí. Y eh, Pablo, es todo tuyo, el set. Este, bienvenido a esta sesión y te damos la bienvenida. El set es todo tuyo. Bueno, Alma, ¿cómo estás? Gracias a ustedes también por la invitación que nos hacen. Como nos dices, este es un tópico que a veces es como, no sé, como que nos llama más la atención la parte de la inteligencia artificial. Sin embargo, como tú bien lo dijiste, el gobierno de datos es súper importante y es una pregunta típica que siempre uno se encuentra en el día a día. Y a veces hay dudas que no se sabe exactamente qué es, pero sabemos que necesitamos aplicarlo, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar, vamos a estar hablando de eso. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden ver bien. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, entonces acá, bueno, ya me presentaron. Yo trabajo acá en Oracle y la verdad que me siento muy contento de estar pues ante un público que está acá, que está interesado por saber todos estos temas de lo que son el gobierno de datos. En el día a día, bueno, como digo, es una pregunta que siempre me han hecho y antes de hablar del gobierno de datos, quería hablar un poquito de datos en general, ¿sí? Para poder dar algo de contexto sobre lo que significa el gobierno de datos sobre los datos. Hay un slide que quizás está un poco cliché, ¿no? Ya como que antes, hace, no sé, quizás 3 años, el tema de que los datos eran el nuevo oro, ¿no? El nuevo capital, que se podían hacer cosas con él, como que no se entendía muy bien de qué se trataba, pero nos emocionaba y decíamos que sí, que tenemos que usar los datos, datos que generan los ciudadanos, datos que se generan en el gobierno, pero datos que también se generan, por ejemplo, en nuestro día a día, cuando utilizamos redes sociales, cuando utilizamos, bueno, todos los días generamos datos, ¿no? Y como el objetivo, ¿no? Es poder, a través de esos datos, ofrecer, no sé, nuevas experiencias, vender nuevos productos, dependiendo del rubro donde estemos, tendremos un objetivo u otro. En el caso del sector público, no, es, no sé, utilizar los datos para encontrar nuevos beneficios para el ciudadano o que se ejecuten políticas públicas que estén basadas en la evidencia, ¿no? A diferentes niveles. Pero el tema es que esto ya no es una duda, ¿no? Ya lo damos como por sentado que es así, en general. Y parte de este dato, bueno, hay un movimiento, un par de estadísticas nomás para que estemos en contexto, y es la cantidad de esto. Esto es una estadística que es a nivel global, de eso que venía diciendo, ¿no? De todo lo que se genera a nivel del mundo, ¿no? En la población total, el uso del móvil, el uso de que o el contexto de que ahora la mayoría de las cosas están digitalizadas o se quieren digitalizar, ¿no? Entonces esto nos abre las puertas a que podamos utilizar esa información y que es algo que también tenemos que estar muy conscientes que no va a parar. De hecho, el crecimiento es exponencial. Eso significa que cada vez hay más y más desafíos a la hora de poder hacer eso que queríamos, ¿no? Que era poder utilizar la data y poder utilizar la información. Incluso, no sé, si hablamos hoy día de un pequeño incremento en crecimiento, ¿no? No sé, se crea una nueva red social, por dar un ejemplo así, es increíble el cómo se genera contenido, cómo se genera nueva información.
Entonces, en ese marco de trabajo, ¿no? Que ya incluso hablamos un poco de temas de Big Data, se comenzó a crear, ¿no? Una especie de estrategias que o que estoy resumiendo acá en lo que son 5 componentes que tienen que ver con la transformación digital. Y esto parte justamente de donde arranco, ¿no? De la digitalización, de los expedientes, de cómo la tecnología nos ha permitido entrar, ¿no? De esta forma, y que a partir de allí, ¿no? Es donde comenzamos a decir, bueno, mira, ahora tenemos la data digital, comencémosla a usar con un fin, ¿no? Ahí es donde comienzan los términos de ciencia de datos, de analítica. Hay un tema que también es cross al gobierno de datos que tiene que ver con la cultura, porque a veces la tecnología está, la podemos usar, incluso las prácticas están un montón de cosas, pero dentro de la organización tiene que haber un cambio también a nivel estratégico, tiene que haber un cambio también de cómo se están haciendo las cosas, de cómo se toman las decisiones, ¿no? Para poder lograr esa transformación digital. Y también hay que atreverse a hacer nuevas cosas, porque sobre todo cuando estamos en un tema de innovación, hay preguntas que son naturales, inherentes a cualquier proceso que sea disruptivo, innovador, novedoso, siempre va a generar dudas. Y de hecho, cuando hablamos de datos en general, hablamos de nuevas formas de hacer algo. ¿Ok? Y fíjense que Cross, bueno, a estos pilares, todo para mí siempre empieza por las personas, por los ciudadanos, que, por ejemplo, a través de canales de información, canales digitales, ahora tenemos, digamos, una identidad digital del ciudadano, ¿sí? Tenemos sus datos, y a partir de allí, digamos que a partir del punto 3 es donde comienza el tema de la gobernanza de datos. Bueno, puede ser antes, ¿no? Depende del enfoque que le queramos dar, pero aquí es donde nos comenzamos a preguntar, ¿no? En el punto 3, ¿cómo comenzamos a utilizar esos datos? ¿Qué tratamiento de datos le damos? ¿Son datos sensibles? ¿Son datos que no son sensibles? ¿Son datos confiables? Entonces ahí es donde está en el medio, donde comenzamos a encontrar algunos desafíos en el marco de utilizar esa información, pero también hay otros temas que comienzan a preocuparnos. Y parte después es cómo ejecuto las acciones y cómo hago que sean, por ejemplo, transparentes, ¿no? Cosa que no quede como en una sola parte o no quede en silos, sino que sea algo que sea claro de cómo yo estoy ejecutando, sobre todo si estamos hablando de políticas públicas, y algo que a veces no se hace, que es el tema de medir, ¿no? El impacto que esta decisión tiene y visibilizarla. Entonces, digamos que esto, en el mismo camino, hablamos de datos, hablamos de que hay una transformación digital que comenzamos a transitar, y más o menos por ahí les dije, en el punto 3 es donde comenzamos a encontrarnos desafíos. No hablo de problemas, hablo de desafíos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los datos sí pueden ayudarnos a lograr todo eso. El tema es que cuando comenzamos a trabajar con esa información, y sobre todo si estamos hablando de volúmenes de datos que sean muy grandes, comenzamos a encontrar con estas dificultades. Por ejemplo, es bastante normal que dentro de las organizaciones hay sistemas de información que son independientes, a pesar de que son parte de la misma organización, son independientes, uno puede funcionar sin el otro, y técnicamente ahí lo que se forman son silos de información, es decir, la información comienza a estar en una parte, otra parte de la información comienza a estar en otra parte, y es como que cuando queremos tener una vista 360 del ciudadano que estamos atendiendo, nos encontramos de que no es tan fácil, porque si los sistemas están separados y queremos una respuesta que tenga esas dos fuentes de información distintas, decimos, uy, no, ya va, acá hay un tema, no lo puedo resolver tan fácil. En el mismo marco, sobre todo cuando tenemos que dar respuestas rápidas, acá, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, comienzan a aparecer algunos Excel, algunos archivos TXT,
cosas por el estilo. Y ahí, pues, es un reto a la seguridad, porque, digamos, a veces nos esforzamos muchísimo, el equipo de IT, el ambiente productivo está súper seguro, pero después, bueno, alguien exportó la base o algo por el estilo, y ahora los datos, yo siempre doy el ejemplo que cuando los datos están en una base de datos es como que las tienes en el cajero, ¿no? Puedes, por ejemplo, tracear, puedes loguear, ver quién entró, quién accedió, pero una vez que sale, cuando sacas el cash del cajero, que ahora lo tienes en efectivo, es mucho más difícil de rastrear, ¿no? Entonces eso es lo que pasa y ahí es donde comenzamos a ver temas de problemas, ¿no? En temas de seguridad. También en este mismo marco, en este mismo punto 3, nos comenzamos a encontrar de que hay muchas herramientas en el mercado, no sabemos qué usar, ¿no? Y eso también es parte del gobierno de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque me he encontrado casos con organizaciones que, por ejemplo, usan 5 herramientas de analítica distintas. 5 cosas que gestionar, 5 cosas que actualizar. Y a veces eso se da, digamos, de forma medio natural, medio espontánea, porque no hay una sola dirección, ¿no? Dentro de la organización, sino como que cada quien va trabajando con datos como puede. Y ahí hay temas de accesos, temas de seguridad. Entonces, fíjate que todas estas dificultades y desafíos tienen que ver con el gobierno de datos, porque todo esto que estamos hablando, en cierto modo, es parte de lo que tenemos que hacer. Y más aún, así como habló ahorita Alma, bueno, qué bueno que ya esté esa ley disponible, de verdad que me emociona poder trabajar proyectos de inteligencia artificial en Perú. Hemos estado trabajando en varios proyectos por allí y me parece fantástico poder hacerlo, aunque también digamos que si no tenemos una buena gobernanza de datos, es difícil, ¿no? Poder hacerlo bien, hacerlo en forma segura, hacerlo en forma que sea transparente, sobre todo porque al menos en materia de inteligencia artificial, la mayoría del marco normativo es no vinculante, ¿no? Entonces esto significa que siempre hay normas que rigen el cómo hacer y aplicar inteligencia artificial, que es parte también del gobierno de datos, pero todavía no hay como una ley definida, por lo menos en Latinoamérica, creo que no sé si en Perú con esta nueva información que nos acaban de dar ya hay, pero la última vez que lo revisé y lo investigué no, y de hecho hay 2 tracciones, está pues la visión europea y la visión de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos dice que cada empresa se regule y Europa dice que ellas regulan y todos se tienen que adaptar, ¿no? Entonces, ahí también hay temas que tienen que ver con el gobierno de datos, porque todo eso va a impactar en la estrategia que yo quiera dar. Entonces, bueno, está bien, Pablo, me diste un marco de referencia, lo entiendo. ¿Y qué es el gobierno de datos? Ok. El tema con el gobierno de datos es que o sea, tiene que ver con esas metodología, con esa forma, con esas directrices, con esas políticas que persiguen algo, ¿no? Persiguen el cómo la organización define las estrategias desde la obtención de la información, almacenamiento, políticas de acceso, herramientas, personas, porque el tema es que, para comenzar a entenderlo, es que si no tenemos una buena gestión de los datos, una buena gestión de la información, comenzamos a ver de que vamos a encontrarnos con dashboards, con información en la que usualmente no se confía. O sea, alguien te da los datos y tú estás como, ya va, déjame chequearlo. Entonces alguien va y lo chequea. Ok, ahí debe haber algún problema en la estrategia del gobierno de datos que se está adaptando. Hay problemas de tiempo en corregir y depurar la información. Esto significa, a ver, idealmente, cuando nosotros decimos que tenemos un proyecto, ¿no? Algunos indicadores, lo ideal es que ese proceso se ejecute en forma automática, en forma mensual, en forma semanal, y ahí hay decisiones que tomar. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, a veces yo necesito saber la información una vez al mes o una vez cada 15 días, o la información se me actualiza con esa tasa de información. Y son decisiones que son parte, que tienen que visibilizarse en algún lado para yo saber, oye, si la información que yo estoy viendo está actualizada, es la que me sirve o no. Temas de inconsistencia, a veces esos mismos hilos de información usualmente siempre se resuelven de alguna forma, pero a veces, bueno, los datos que estoy viendo hoy no son los correctos y esto ya es un poquito más técnico, pero a veces el cómo se implementa la solución tecnológica, que por ejemplo en lo que es tecnología está la principal estrategia, o al menos la nuestra, es tener un modelo de datos centralizado. Esto significa que la data sea una sola fuente, y sobre esa fuente tú generas capas para, por ejemplo, limitar el acceso a la información, ¿no? Entonces, si tú no tienes en cuenta estos detalles en tu estrategia de gobernanza de datos, comienzas a ver problemas como inconsistencias, ¿no? Que dos usuarios vean la información y este te diga, no, yo la veo así, y el otro te dice, no, yo la veo de esta forma. ¿Por qué? Porque está inconsistente, ¿no? Entonces, fíjense que esto, temas de cuánta data necesito en el warehouse. Usualmente la usan toda y a veces no es necesario. A veces tú puedes decir, mira, yo necesito siempre tener los últimos 5 años, los últimos 3 años. Y esas son preguntas que también son parte de la estrategia de datos, ¿no? O no existe calidad, no existe ninguna herramienta que, o queda muy manual, o queda muy en el día a día, pero fíjense que esto en parte son desafíos con los que nos vamos encontrando, pero ¿qué es lo que nos falta? Nos hace falta como ese marco de referencia, como esa directriz, como esas pautas, esa estrategia de cómo hago, de cómo defino, para que todos estos temas estén resueltos. Porque aquí les doy un ejemplo. Si ustedes tienen una buena estrategia de gobernanza de datos, yo les puedo hacer estas preguntas a ustedes y ustedes me dirían, a ver, por ejemplo, ¿hay inconsistencia de datos? Les pregunto yo. Y ustedes me dicen, no, no hay. Yo le digo, ah, qué bien. ¿Qué están haciendo para que no haya inconsistencia de datos? Y ustedes me dicen, ah, porque tengo mi modelo de datos centralizado. Ah, muy bien. Entonces, ves, hay una estrategia ahí definida y por debajo sí va a haber tecnología. Pero fíjense que son como las dos cosas, ¿sí? Dando este contexto, y aquí, bueno, me voy a salir un poquitito informal, pero para darle un poco de onda, porque el tema no es tan vistoso como, no sé, como mostrar algo de inteligencia artificial, pero me he encontrado con algunos proyectos donde el cliente o la persona me dice que si estamos aplicando gobernanza de datos, y yo le digo, ya va, no sé, tú dime. Porque, como te digo, la gobernanza de datos no es una tecnología en sí, no es un conjunto de tecnologías en sí, es como la estrategia, el todo, ¿no? La estrategia junto con la tecnología que acompaña y esas decisiones que tú tomas para hacer la gobernanza de datos. Entonces, cuando me dan un proyecto y me dicen si ese proyecto tiene gobernanza de datos, bueno, una forma es poder empezar y preguntar todos estos desafíos que estábamos hablando anteriormente, cómo se le dan, no sé. Les doy un ejemplo, un data lake, pues tienes quizás mucha información y tú dices, bueno, tengo 1 terabyte de información que me sale mucho dinero y yo no la necesito todo. Entonces, a partir de, no sé, data que sea muy histórica, a partir de tal fecha, yo me la llevo a otro storage que sea más económico y eso es parte de mi estrategia de datos. Entonces, ahí yo comienzo a preguntar y vemos cómo estamos. Pero fíjense que es algo que sale, ¿no? Que podemos co-crear, sí. No lo digo así de forma irrespetuosa, lo digo de forma muy, muy respetuosa, pero bueno, para reírnos un poco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar nuestra estrategia de datos? No hay una única forma, se los voy a decir. Hay, por ejemplo, marcos de referencias en lo que es la gestión de datos. Este es uno de los más conocidos.
Y fíjense qué pasa en todos esos ejes que les vengo hablando. La arquitectura de datos, la calidad de los datos, metadatos, integración, interoperabilidad, gestión. Bueno, esas son como las áreas de conocimiento que enmarcan esto. Hay gente o personas que se certifican, ¿no? Y aprenden a gestionar los datos, pero fíjense que esto es en forma agnóstica. Para el que no conozca la palabra agnóstica, significa que, o sea, no está relacionado a una tecnología, está relacionado, o sea, es simplemente como sí, el marco de trabajo de cómo lo hago, qué hago con este punto, qué hago con este otro. Y fíjense que en este mismo marco hay un diagrama de contexto que es el que está allí arribita a la derecha. Se los voy a mostrar, no para que lo leamos, simplemente para que ustedes vean el tema. Y es que, fíjense que aquí este es el marco de trabajo de Dama. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son mis entradas? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las entregables? Los participantes. Entonces tienen una forma que definieron ellos para aplicar, ¿no? Estas estrategias de gobernanza de datos. Puede ser bueno, puede ser suficiente, puede ser insuficiente para su organización. O sea, tenemos que pensar que necesitamos de alguna forma adaptar, ¿no? Toda esta estrategia a la forma en que nosotros trabajamos, o al revés, o podemos decir, no, yo quiero adaptar mi organización para que cumpla todos estos estándares que ellos dicen. Pueden tener la suya, pueden usar otra. Es simplemente una referencia para que empezamos a ver lo que significa tener una estrategia de gobernanza de datos. Y parte de esa misma estrategia tiene que ver con la tecnología, ¿no? Porque es como que no están separadas las cosas, porque cuando hablamos de gestión de datos, venimos hablando de que todo es una transformación digital, de que los datos del ciudadano están digitalizados. Bueno, salvo de que vayamos a hacer analítica con un cuaderno, todo lo que venimos hablando acá, que ojo, se podría, ¿no? Alguien pues anota y lo hace, pero todo lo que venimos hablando aquí, pues digamos que asumimos o pensamos que en el trasfondo está apalancado sobre la tecnología, y entonces aquí es donde también hay un desafío, y es la tecnología que yo estoy utilizando, la tecnología que yo estoy trabajando, me sirve para aplicar esas estrategias. Lo tiene, lo tengo que desarrollar, existe, no existe. Entonces, fíjense que aquí ya hablamos del slide que mencioné yo al principio. El corazón de todo esto, si bien queremos hacer inteligencia artificial, queremos hacer dashboard, queremos hacer todo eso, pero el corazón, o sea, lo que tenemos que guardar, lo que tenemos que preocuparnos porque esté bien y que esté seguro son los datos, ¿sí? Sea lo que fuere la data. Sean un montón de Excel, sean una base de datos, sean imágenes, sean expedientes, sean sonidos, sea lo que sea, lo tenemos que tener resguardado, ¿no? Y acá es donde están estos temas, ¿no? Que tienen que ver ya más con la tecnología. Bueno, para ejemplificarlo un poco, ¿no? Vamos a hablar del gobierno de datos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Acá quiero ser claro, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si bien yo he trabajado con clientes del sector público en Perú y en Latinoamérica, el ejemplo que voy a dar ahora no está basado en ningún cliente, simplemente algo que, bueno, lo que siempre te encuentras, cosas que ves. Así que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y les doy el siguiente ejemplo que es bastante típico. Tenemos un proyecto, ¿verdad? Para trabajar algo de inteligencia artificial, una predicción sobre algo. Entonces arranca de pronto una idea, arranca un proyecto, alguien que estudió ciencia de datos o algo por el estilo y que sabe usar Python. Ok. Comienza a pedir la data. Cuando la pide, usualmente la pide a través de un SSV, que es un texto plano, es decir, saca la data que estaba súper segura, o al menos estaba segura, al menos estaba
depende de qué tecnología estabas usando, podía haber estado cifrada o al menos le va a pedir usuario y contraseña, ¿no? Ahí estaba en un lugar más seguro, pero ahora lo sacaste. Ahora lo tienes en un CSV. Para lo que a veces no dicen, no decimos para hacer inteligencia artificial, es que la data así como viene no sirve. No sé, imagínense el mismo ejemplo del oro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si encontramos oro en una mina, sí nos sirve, ¿no? Pero después con el oro, no sé, podemos hacer una cadena de oro, por ejemplo, y eso es nuestro producto. Entonces, en ese proceso de datos que tenemos que hacer, usualmente tenemos que transformar la data y ahí comenzamos a hacer script, que es código, ¿no? Para transformar esa data y se nos va complejizando el tema, porque ahora tenemos que extraer la data que estaba segura, ahora la tengo en un CSV. Y ahora estoy ejecutando, me he encontrado, no sé, procesos de 8 scripts que ya es muy difícil de traquear. Si algo se rompe, no sabemos dónde. Hay un script Python, se genera un modelo de inteligencia artificial en alguna parte. O sea, fíjense que aquí estamos hablando de que todo eso ya no está en la base. Ahora estamos trabajando en una máquina que podría ser la máquina personal o del trabajo de alguien en la empresa, perdón, en la organización, o podría ser una máquina virtual en la nube, no sé, algo por el estilo. Pero el tema es que ya ahí, ¿cómo mantengo? O sea, si yo dijera ahí qué estrategia de datos estamos siguiendo para tener esos datos seguros, ¿será que existe? ¿Cómo escalas tú ese proceso? Hay otro tema cuando aplicas inteligencia artificial. Hay dos fases. Tú entrenas el modelo y después haces la parte de la inferencia. Bueno, pero para la parte de la inferencia, la data que necesitas es otra, es nueva, se está generando. Entonces tengo que también extraer data nueva para poder ejecutar ese modelo. Y entonces ahí es donde les digo, bueno, estamos aplicando, ahí está funcionando, puede que esté funcionando bien lo que queremos hacer, eso está perfecto. El tema es, si yo hago la pregunta, si estamos aplicando o no una estrategia de datos, ¿la estamos aplicando? Es la pregunta. Me dice, sí, yo estoy monitoreando los logs, yo estoy dando accesos de esta forma, esto funciona así. Yo te digo, bueno, bien, está bueno. Esta solución, de pronto, no sé, empezamos con una fuente de datos que es chiquita, pero cuando crece, la arquitectura que ustedes están proponiendo va a escalar, porque a veces pasa que al principio anda, pasa el tiempo y después comenzamos a ver que es lento, que ese proceso dura 8 horas, dura 7 horas. Ok, ¿cómo resolvemos eso? ¿La data está segura? Si nos vienen a hacer una auditoría, podemos al menos responder qué hicimos nosotros, porque, a ver, nada es, o sea, siempre va a haber una forma, alguna falla, ¿no? Pero que nosotros, por ejemplo, tengamos una estrategia o algo que nosotros digamos que estamos aplicando, que estamos supervisando, ¿no? Es algo que deberíamos poder responder. Si ustedes pueden, si nosotros podemos responder esas preguntas con claridad, entonces podemos decir, oye, sí, mi estrategia de datos es esto, esto y esto. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? ¿No? A ver, no tengo nada en contra del open source. Yo uso mucho open source y de hecho tiene que existir open source. No hay ningún tema con eso. Lo que digo es que escojamos o acompañemos todo esto con estrategias de datos. ¿Por qué? Porque si no pasan cosas como esta. Acá en Argentina ha pasado, en Perú también ha pasado. No digo que este tipo de casos sean la única razón por la cual hackean a entidades del gobierno. No es la única. Pero, si nosotros no tenemos una estrategia de datos definida, no tenemos los datos seguros, de alguna forma estamos ya generando alguna brecha.
¿no? Entonces, fíjense que tener una buena estrategia de datos implica eso, que nosotros de alguna forma nos protejamos los datos de los ciudadanos, porque eso es lo que tenemos que, es el tesoro, tenemos que guardarlo para que no pasen situaciones como esta que, bueno, desprestigian a la institución, ponen en riesgo ahora al ciudadano que no se puede, ¿cómo se llama? Eh, hacerle una falsa identidad, ¿no? Pueden robar su información, usarla para fines que no sabemos. Entonces, fíjense la importancia. Como digo, hacer analítica no es la única razón por la que vamos a estar vulnerables, pero es una de las, al menos de las que yo he visto en algunos momentos que existe, y sobre todo en este tipo de proyectos open source, que arrancan bien, van bien, pero no, al menos a veces no está esa estrategia de datos definida. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos bien de tiempo? Creo que sí. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Creo que lo primero es preguntarnos, bueno, ver si Dama nos sirve o nos sirve algún otro marco referencial. Hay algo que podemos hacer que es bastante fácil, que es, por ejemplo, adaptarnos o más que adaptarnos, sería más aprovechar las tendencias sobre cómo se está moviendo la tecnología. ¿Por qué? Porque ya hay un montón de personas que se están enfrentando a estos problemas, que se están enfrentando a estos desafíos. A ver, no nos va a solucionar todos los problemas, pero quizás una parte, principalmente en temas de seguridad, ya tengamos capas que nos hagan sentir más seguros, porque a veces, por ejemplo, cuando hablamos de nube, nos preocupa el tema de que los datos están en la nube, pero, o sea, que la nube sea pública no significa que los datos estén inseguros. De hecho, el dato el lugar más seguro donde puede estar un dato para mí es la nube, porque la cantidad de certificaciones de temas que hay en seguridad, en la de nosotros la seguridad es un tema principal, sobre eso se fundamenta nuestra nube, sobre capas de seguridad. No sé, por ejemplo, la información en nuestra nube está cifrada siempre, ¿no? Y fíjate que ahí hay cosas que ya están como por lo menos resueltas, ¿no? O tengo algo sobre qué sustentarme, capas que se me generan y que yo ni siquiera las sabía. ¿Por qué? Porque básicamente la industria se mueve en todos estos desafíos que nosotros estamos hablando, hay como estrategia. Nosotros tenemos una que es el Lakehouse. Entonces, todos esos pasos que nosotros necesitamos hacer para primero integrarnos a esas fuentes de información, destruir los silos, ¿se acuerdan que hablamos de silos? Llevarlos a un data lake o una base de datos autónoma, que ahí es donde yo le digo, aquí estamos trabajando sobre bases de datos seguras, conexiones que tienen que estar, por ejemplo, cifradas, que si alguien quiere hacer una integración de datos y quiere hacerlo sin cifrar, nuestra nube le va a decir, no, no, amigo, tienes que seguir estos pasos, seguir estos procesos, que a veces frenan un poquito el proceso de innovación, pero después nos dejan tranquilos, ¿sí? Es como el cinturón de seguridad, nos dicen, no, mira, lo tienes que usar, no es opcional. No, es que no es opcional, no puedes no usarlo. Entonces, ves que son como pequeños detalles que se incorporan indirectamente a nuestra estrategia de datos, porque así yo no lo quiera, ustedes, al estar en nuestra nube, ustedes dirían, bueno, los datos en la nube están cifrados. Esa es mi estrategia. No puedo decirle que no, ¿ves? Entonces, cada uno de estos pilares, que son los que estábamos hablando, para almacenar y guardar la información, hacer analítica. Nosotros, por ejemplo, en nuestra nube tenemos un tema que es que los algoritmos de inteligencia artificial están en la bodega de datos o data warehouse. Entonces, fíjense que ahí ya no hay tránsito de información y todo el que quiera trabajar sobre ese dato lo puede usar y trabajar allí mismo. Entonces, el problema que estábamos hablando eh, de, mm, de trabajar, ¿no? Con hacer la inferencia, ¿no? Esa parte es como que es más fácil, es más segura y pueden trabajar, por ejemplo, con Python, pueden trabajar con R,
pueden trabajar con SQL. Entonces no es como que pierden algo, simplemente, bueno, sí, lo tienen que hacer en otro entorno, hay tema de logueos, tema de arquitectura, pero van a poder trabajar y van a poder hacerlo, solo que sobre todas estas estrategias. Hacer inteligencia artificial, ciencia de datos, pero fíjense que aquí se nos comienza también a enmarcar una estrategia o una gobernanza de datos que nosotros ni sabíamos, pero que aquí está, ¿sí? Estoy dando algunos lineamientos. Y bueno, ahí es donde nosotros, por ejemplo, desde Oracle los ayudamos en función al tipo de proyecto que ustedes tengan, el tipo de necesidad, lo podemos hacer híbrido, o sea, hay muchos temas ahí para hablar, pero nosotros los ayudamos no solamente a la parte de incorporar la tecnología, sino también incorporar prácticas de gobernanza de datos que siguen esa tendencia de la tecnología. Para, como les digo, todo el tipo de proyectos. Inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, cualquier tipo de proyecto que haga es parte de lo que nosotros hacemos allí. Voy a dar un ejemplo más por ejemplo, de un catálogo de datos. A ver, tener un catálogo de datos no es hacer gobernanza de datos, pero puede ser parte de nuestra estrategia, parte de la estrategia de gobernanza de datos que nosotros querramos hacer. Y les doy un ejemplo para que ustedes vean cómo se ve. Porque me he encontrado de que a veces en las organizaciones sí hay un catálogo de datos, pero el catálogo de datos está en un Excel, en un mail de una persona que envió alguna vez, quizás en algún folder, quizás en la computadora de alguien que se fue. Y se hizo un proyecto de analítica hermoso, se movió la data, se resolvieron todos esos temas, se le comenzó a dar un sentido de negocio a todo esto. Pero ese mail, pasaron 5 años y nadie se acuerda de dónde está. Tengo que ir a buscarlo. ¿Dónde está ese mail? ¿Dónde está ese Excel que tiene esa data? ¿Será que sigue siendo así? ¿Está confiable? ¿Puedo confiar en esa data? Me pregunto. A ver, es una estrategia válida, pero fíjense que si nosotros en vez de hacerlo así, utilizáramos esta solución, que es un catálogo de datos, ya tiene otro contexto, ya tiene otra forma de presentarse la información. Y eso a la hora, y eso en qué se traduce, ¿no? De poder tener toda la metadata técnica organizada, todos los campos de negocios organizados, que alguien nuevo incluso pueda, o alguien con tiempo, porque igual, como les digo, el primer mes nos acordamos, al año ya no, a los 2 años ni se diga, 5 años no me acuerdo. Entonces poder explorar todo ese universo de datos, porque aquí hablamos de que podemos tener varios data warehouse, que podemos tener varios data lakes. Entonces se vuelve una dificultad en sí misma. Y aquí establecemos un lenguaje en común. A veces también el problema, ¿estamos bien de tiempo, Alma? ¿Sí? Solo me faltan un par de slides nomás. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, estamos bien de tiempo. Sí, Ok. pues dale unos 5 o Em, 7 minutos más. ok, perfecto. Fíjense que es eso, ¿no? De poder yo definir esos términos. Me he encontrado, fíjense cómo es de importante el tema de la gobernanza de datos, porque a veces cuando tú dices, por ejemplo, beneficiario, estás en una organización, esto me pasó, caso de la vida real. Estaban 4 áreas distintas de una misma organización en una sala y preguntamos, ¿qué es beneficiario? Y el del área 1 dijo, bueno, beneficiario es esto, y el del área 2 dice, no, beneficiario es otra cosa. Dentro de la misma organización de personas, no había un consenso acerca de lo que era beneficiario, porque beneficiario tenía que tener un apellido. O sea, le faltaba algo, dependiendo del área a la que tú estuvieras dirigiendo, había un contexto diferente, normal.
Eso no se visibilizó hasta que tratamos de hacer un modelo unificado, y fíjense cómo hay ese detalle, ¿no? Tiene que ver con la gobernanza de datos. Y ahí es donde vemos cómo los datos también nos ayudan a alinear. No sé si han visto los ejemplitos de los imanes, ¿no? Que todo como que tiene que estar apuntando en una dirección para que nos entendamos mejor y que eso quede en un lugar que sea accesible y visible para todos. Entonces, ¿tener un data catalog es hacer gobernanza de datos? No, pero es parte de mi estrategia de gobernanza de datos para tener todos esos beneficios que yo les estoy hablando. Entonces aquí, bueno, les quería traer como un ejemplo concreto para ver un poquitito, porque el tema sí es un poco como teórico, abstracto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, como Oracle, fíjense que uno de los temas que, al menos en Oracle es así, nosotros dentro de Oracle tenemos un área que se llama Public Sector o sector público. Somos más de 200 personas en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, que nos abocamos a trabajar únicamente con clientes del sector público, con sus problemáticas, con lo que está pasando. A veces yo no he resuelto todos los problemas, otro de mis compañeros sí, nos damos la vuelta, buscamos soluciones y pues aquí pues también la invitación para ustedes, pues si no nos conocían, hoy pues nos aprovecho también a presentarnos a la parte del sector público y ahora que en general que tenemos nube, tenemos tecnología para trabajar proyectos de datos, trabajar proyectos de inteligencia artificial, trabajar proyectos de gobernanza de datos, que bueno, es parte de un poco del mismo contexto. Y nuestro diferencial es que también tenemos este grupo de personas que los ayudamos, ¿no? A hacer, bueno, pruebas de concepto, estrategias, ayudas, necesitan conocer, no saben por dónde empezar, tienen algún problema actualmente, algo que quieran hacer, ¿no? Entonces, nosotros estamos para eso, ¿sí? Entonces, eso, tener esa capa o tener esa especialización es algo que se nota en el día a día, porque a veces, bueno, en el PPT anda todo, pero cuando comenzamos a implementar vemos que hay problemas, necesitamos, ¿por qué no?, resolver temas técnicos, ¿no? Y ahí estamos nosotros para ayudarlos y para que todo salga adelante. Tenemos clientes en toda Latinoamérica, acá simplemente les comparto algunos que son, por ejemplo, del Perú, para que los conozcan. Algunos son del sector privado, otros son del sector público. Bueno, hay unos ahí que creo que se me escaparon de Brasil. Pero fíjense que pues tenemos clientes que confían en nosotros. Eso nos motiva a seguir adelante. Tenemos también oficinas allá y estamos aquí. Bueno, aprovecho para extender la invitación para que podamos trabajar juntos. Ahí pues tienen mi mail corporativo, para hacer el nexo con el equipo de Oracle, todo lo que necesiten. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Realmente has hecho entender y comprender qué es el gobierno de datos y por qué es importante implementarlos en nuestras instituciones. Excelente ponencia. Voy a hacerte unas preguntas. Nos pregunta Sebastián Urdanegui. Te cuento que él es uno de los ciudadanos usuarios intensivos de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Eh, Sebastián. bueno, su pregunta es, y la voy a moldear un poquito, ¿cuál es el impacto real que puede experimentar un país cuando define desde el inicio sus políticas de gobernanza de datos? Por ejemplo, para datos abiertos o datos en general, ¿no? De repente, si me puedes Eh, contar algún caso de algún país, ¿no? Mira, gracias por tu pregunta. Sería ver un país con todas sus organizaciones apuntando en una sola dirección, al menos a nivel de datos, y eso pues creo que traería un impacto positivo para el centro de todo esto, que es el ciudadano, ¿sí? Mira,
algo tan simple como que le pidan al ciudadano una sola vez la data podría ser parte del gobierno de datos. Es decir, porque a veces pasa de que vas a sacarte la licencia y después vas a sacarte, no sé, otro trámite en el gobierno y te vuelven a pedir los mismos datos, ¿no? Entonces, algo tan simple como eso puede ser parte de una gobernanza de datos buena, que no es fácil porque o sea, tenemos un desafío enorme, muchas organizaciones diferentes que se enfrentan a sus mismos desafíos y que, bueno, hay temas de interoperabilidad y un temas en el medio. La verdad no sé, al menos en Latinoamérica, si algún país lo está haciendo, creo que no. Así que bueno, no podría darte un ejemplo, al menos no lo tengo ahora. Pero bueno, creo que más o menos por ahí serían los beneficios y sí, sería, quizás a nivel gobernación sí pueda existir, no sé si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al menos hemos estado trabajando con ellos y, y bueno, tienen la verdad que muy buenas prácticas, son referencia y quizás ellos, no estoy tan seguro como para responderte, pero sí, al menos Melissa Breda, que está trabajando con el Data Lake, busca eso, busca eh, que los datos estén seguros, que sean útiles para el ciudadano que no haya esa redundancia, por ejemplo, al preguntar. Buenísimo. Sergio, por favor, si pudieras dejar el link de asistencia para que las personas puedan ir registrándose. Recuerden que van a recibir sus certificados por haber participado de todo el programa, así que por favor, si pudieras dejar en el chat. Muchas gracias. Bueno, un poco para complementar lo que nos estabas contando sobre esta pregunta de Sebastián. No recuerdo muy bien el caso, pero era de un país, no sé si tú también lo has escuchado, este caso de los donantes, ¿no? Donantes de los países. Entonces, usualmente, pues el Pareto es 80% de los ciudadanos de un país, pues dicen que no van a donar órganos y el 20% dice que sí, ¿no? Y el que quiere donar órganos, pues hace toda una gestión para donar órganos, ¿no? Y hubo el caso de un país que por definición, pues les decía, tenía invertido este Pareto, ¿no? Tenía que el 80% de su población era donante de órganos y el 20% no. Y entonces era porque tenían por default que cada persona que nacía en este país, pues por default le ponían la marca de que sí donaba el tema de órganos, ¿no? Y no se debía a una estrategia, pues, o una campaña de que donen órganos las personas, sino una definición que estaba marcada pues dentro de sus reglas, de sus políticas de gobernanza de datos, ¿no? Eh, bueno, hay otra pregunta de Pedro. Pedro nos está acompañando ya varios días, lo estoy viendo ahí, y él hace dos preguntas, así que voy a hacerlo en una sola. Él dice, ¿cuáles son los desafíos más críticos que enfrentan las organizaciones o las entidades públicas, ¿no? Al implementar un buen gobierno de datos efectivo y que puedan ser superados para que luego esto pueda ser usado y se pueda usar pues técnicas de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, ¿no? Gracias por tu pregunta. A ver, los desafíos son muchos, la verdad. Creo que el primero es tener un estado de conciencia sobre lo que significan este tipo de proyectos, ¿no? Porque es lo que decía, a veces arrancamos este tipo de proyectos, lo cual está bien, lo cual está muy bien, o sea, es mejor hacer algo a no hacer nada. Personalmente creo que es mejor arriesgarse a innovar eh, y hacerlo. El tema es que sí, tenemos que tomar conciencia de que todo esto tiene un impacto y que tenemos que buscar las mejores estrategias, ¿no? Entonces, por ahí es el punto de partida. Ahora, a partir de aquí, los desafíos también son internos. Hablábamos de que tiene que haber incluso antes de la tecnología, una transformación cultural, que se entienda, que toda la organización sepa la importancia de esos datos, que podamos disponibilizar también parte de esos datos a la organización, que encontremos un framework de trabajo como el de Dama,
y por lo menos lo tomemos de referencia, porque, a ver, a veces con estos frameworks lo que pasa es que son tan complejos, tan avanzados, que para iniciar o para arrancar nos cuesta, pero por lo menos vamos diciendo, bueno, tomemos esto, lo básico. Sobre todo para empezar a apalancarte en tecnología que vaya la tendencia. El tema de la nube, aprovecho para decirle, la nube es segura, la nube es un buen camino para hacer analítica de datos. Hay muchísimas capas de seguridad y opciones de seguridad que incluso están por default. Entonces prácticamente esto te da una estrategia y te alivia un montón de presión en el tema de la gobernanza de datos, y prácticamente estarías adoptando cierta estrategia, así no lo quieras, ¿no? Al menos en materia de seguridad es algo que ya está. Como que iría por ahí, es un poco por las personas, un poco por escoger este marco de trabajo, estos componentes tecnológicos, y después quedarte firme en que todas estas estrategias se estén cumpliendo, ¿no? Hacerle un chequeo cada cuanto y ir realimentando, porque también cada organización tiene sus propios desafíos, no va a haber un framework perfecto, no va a haber una tecnología perfecta, pero sí ir afinando el detalle. Pero fíjate que todo esto tiene que ver con la transformación que tiene que haber, la transformación cultural que tiene que haber en la organización. Buenísimo, buenísimo. Realmente hemos aprendido hoy día sobre gobierno de datos, que es pues es lo que nos contabas hoy día, este conjunto de reglas, políticas, estándares de procesos, etcétera, roles, para poder tener todos nuestros procesos bien definidos, ¿no? De toda nuestra gestión de datos, ¿no? Y a mí me encantó mucho el ejemplo que pusiste, Pablo, de este correo, que era un catálogo que había pasado por varios correos, y una cosa que parece graciosa, parece ¿y por qué está en los correos? Mira, es algo tan sencillo como tú lo comentabas de estandarizarlo y ponerlo en un lugar y decir, este es el catálogo, ¿no? Para que todo el mundo acceda. Eso es gobierno de datos. O sea, simplemente el hecho de ponerlo en un lugar y decir, aquí está disponible para que todos lo pongan, ¿no? Y yo ahí quisiera dar un ejemplo. Tenemos en la ley, en el Decreto Supremo 029 del 2021 de la PCM, se definen algunos catálogos de identificadores a nivel nacional para todo el Perú, es decir, para sector privado, público, academia, para todos, y uno de ellos es el catálogo de ubicación geográfica, también conocido como el UBIGEO, y el oficial, el catálogo oficial es del INEI. Entonces, ¿esto qué significa? ¿En dónde está ese catálogo? Ustedes lo pueden encontrar en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ahí está colgado. Y aprovecho, la pregunta nos estamos preguntando sobre otro tema, pero quisiera responderle a Huber. Él dice qué tan importante es que los usuarios no compartan sus datos privados. Quiero comentarte, Huber, que en el Perú sí existe una ley de protección de datos privados, de datos personales, y en datos abiertos, cuando se disponibiliza la información, las entidades públicas protegen estos datos sensibles, estos datos personales, haciendo un proceso de anonimización. Bueno, quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan en este programa. La próxima semana tenemos tres sesiones más, así que los invitamos para que participen con nosotros la próxima semana desde las 6 de la tarde. Y gracias Sergio por habernos acompañado y habernos ayudado ahí en el chat. Gracias Fiore por estar conectada, sé que estás allá en París y estás conectado con nosotros también. Y muchísimas gracias a ti, Pablo, por esta excelente ponencia, con ejemplos muy concretos, muy fáciles de entender. Y muchísimas gracias a todos los participantes y los esperamos la próxima semana. Estén atentos a nuestras redes sociales. Si quieren ver nuestros videos de nuestras sesiones pasadas, se encuentran en nuestro canal de YouTube, go.pe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pablo, no sé si quieres despedirte de la audiencia. Te doy un No, minutito. agradecerles a ustedes, Alma, al comité, la verdad que encantados de poder estar aquí compartiendo estos espacios que, como tú bien mencionaste, son súper importantes, son temas que son clave en todo sentido, y bueno, contento de poder compartir también con ustedes esta experiencia. Gracias por las preguntas y gracias también por su participación, la verdad que muchísimas gracias. Así que hasta luego. Hasta luego. Buenas noches con todos.